¿Cómo estás? Me alegro de conocerte. El tema de hoy es dos testigos en la Biblia, capítulo 2. El autor es Abraham Park. Este texto es lo que predicó el pastor Abraham Park en marzo de 1985. ¿Dónde debemos llevar el cilicio? Los antepasados de la fe vestían de cilicio en las calles de la historia y en los caminos. En la plaza de la historia donde van y vienen innumerables héroes, beldades, ingenios y maestros, los verdaderos testigos de Dios siguen viviendo de cilicio. Debido a esto, reciben persecución, burla y trato frío. Salmos 69 en 10. Cuando lloraba en mi alma con ayuno, se convirtió en mi oprobio. Cuando hice de cilicio mi vestido, me convertí en un refrán para ellos. Isaías 15 en 3. En sus calles se ceñiron de cilicio, en sus azoteas y en sus plazas todos gimen, disueltos en lágrimas. Los dos testigos vestían de cilicio en las calles de Sodoma, Gomorra y Egipto. Apocalipsis 11 en 8. Y sus cuerpos muertos yacerán en la plaza de la gran ciudad que místicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Los dos testigos anduvieron vestidos de cilicio por las calles de Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado y atormentó a los habitantes de la tierra. Estos dos testigos son los dos olivos o los dos candelabros, ¿no es así? Los testigos te piden que te arrepientas diciendo, serás arruinado. Morirás. Entonces, ¿estarás feliz o angustiado? Apocalipsis 11 y 10 de la mañana. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos el uno al otro, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Nosotros, los dos testigos, debemos vestir de cilicio en las calles de la historia a causa de nuestros propios pecados y corresponsabilidad por los pecados de los demás. Los dos testigos de Dios y la Iglesia deben vestir de cilicio mientras verdaderamente adoran en el templo y frente al altar. Apocalipsis 11 en 1. Entonces me fue dada una vara de medir como un bastón. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que en él adoran. Y daré autoridad a mis dos testigos, y profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Los que hemos recibido de Dios las palabras del librito, debemos vestir de cilicio como verdaderos testigos de Dios. Tenemos que vestirnos de cilicio por nuestros propios pecados, por la corresponsabilidad por los pecados de los demás, y porque tenemos que continuar el movimiento de arrepentimiento y salvación para toda la humanidad. ¿Qué tipo de vestido es el cilicio? No es un vestido vergonzoso sino un vestido orgulloso de la bendición de Dios. El cilicio es un vestido usado solo por los santos por la gracia de Dios. Yo creo que el cilicio es el vestido de lino fino que usan los santos que han recibido la gracia y los santos que pasan, y los santos que son sostenidos por la mano de Dios. Las personas que usan ropa elegante del mundo se arruinarán de la noche a la mañana. 2. El cilicio es el hermoso vestido de colores al igual que el vestido usado por José. 3. Es el mejor y más valioso vestido que el padre le puso al hijo pródigo que regresó. Porque el cilicio solo puede ser usado por los hijos de Dios por la gracia de Dios antes de entrar al cielo y antes de sufrir la tribulación en la tierra. 4. El cilicio es la armadura de gloria que lleva el pueblo de gloria que ha recibido la gracia de la salvación por medio de Jesucristo. Es la armadura más resistente que los chalecos antibalas, no permitiendo la penetración de ninguna bala. Por tanto,
La clave para vencer la tribulación y la persecución es estar armados de cilicio. 5. El cilicio es la vestidura de Dios. La vestidura de luz hecha por Dios, que es la luz misma. Llevar el cilicio no es tan sencillo que cualquiera pueda hacerlo siguiendo sus propios caprichos. Nadie puede vestir de cilicio sin la obra de la gracia soberana de Dios. No puedes usarlo a menos que seas el pueblo elegido, y la gracia de Dios te sea dada. Por tanto, solo los que visten de cilicio pueden llegar a ser hijos de Dios. Solo los que visten de cilicio pueden presentarse ante el Señor. El perdedor de la fe o los hijos de perdición no pueden vestir de cilicio. Por lo tanto, para los dos testigos, el cilicio es su vestimenta original. Así, vestirse de cilicio es la primera autoridad que reciben los dos testigos, y es un fenómeno asombroso de autoridades. La fe de Pablo, el apóstol, es una fe que se viste de cilicio. Una fe que vence la tribulación y la persecución, y una fe que trasciende la vida y la muerte. Hechos 8:23 de la tarde, el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que prisiones y aflicciones me esperan. Pero no estimo mi vida de ninguna manera como querida para mí, a fin de que pueda terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 9:13 de la noche. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque no solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Escuche lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Mientras predico a Jesús, aunque mi cuerpo está atado como un pecador, pero la palabra de Dios que vive en mí nunca está atada. 2 Timoteo 2:9. Por lo cual sufro penalidades hasta la prisión como un criminal. Pero la palabra de Dios no está prisionera. Pablo, el apóstol, fue atado, golpeado y perseguido repetidamente. Sin embargo, ¿estaba también atada la palabra de Dios? Pablo, el apóstol, tiraba la bomba del Evangelio por donde pasaba. Así, tuvo lugar la obra milagrosa de revivir los espíritus de los muertos. Incluso cuando ingresó en la prisión de Filipi, no se lamentó de su situación. Ya sea que los guardias y los prisioneros durmieran o no, él cantó himnos y las puertas de la prisión se abrieron y cayeron al suelo con un sonido de golpes, ¿no es así? Pablo, el apóstol, fue encarcelado, atado y golpeado, pero la palabra no estaba atada a esto, y lo soltó y salió sin ningún problema. Esta es la vida en el cilicio. Chicos, ¿cuántas veces han sido regañados y expulsados mientras predicaban la palabra de Dios a las personas que los rodean? ¿Y cuántas veces han atado la palabra de Dios por temor a no poder ganar su dinero de bolsillo? Debes arrepentirte de todos esos pecados. Las palabras mías que recibáis no deben quedar atadas sin ser difundidas hasta el fin del mundo. Porque, cada vez que la palabra de Dios es testificada y obra, miles o decenas de miles de personas se arrepienten y vuelven a Jesús. Esa es la obra de creación de Dios que da salvación a los no creyentes. Hechos 2:36 de la madrugada. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y continuaba exhortándolos, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así pues, los que habían recibido su palabra eran bautizados. Y aquel día se sumaron como 3000 almas. Ustedes, incluso en la era pacífica como ahora, donde pueden orar libremente temprano en la mañana y celebrar asambleas de avivamiento. No pueden predicar la palabra servilmente, ¿verdad? Entonces, puedes vestirte de cilicio como Pablo, el apóstol y gritar, ya sea que viva o muera. Vivo solo para honrar a Jesús. En la segunda mitad de la gran tribulación, los 3 años y medio de ira horrible cuando todos puedan ser decapitados por el anticristo. Cuando cumplís vuestra misión vestidos de cilicio y preparándoos para la muerte, el mundo no os puede resistir. Matar, mátame, exponiendo tu cuello frente al cuchillo y pídeles que maten entonces. Las fuerzas del mal no pueden tratar contra ti. Por lo tanto, puedes vencer a la muerte. Quieres y tratas de vivir para no morir entonces, te asustas y tratas de leer la mente de los demás. Si os arrepentís y te vestís de cilicio, no hay a quien oponerse, ni a quien acusar, ni a quien condenar. Durante los 7 años de la gran tribulación, las fuerzas del anticristo tratan de matar a los santos vestidos de cilicio, pero Dios obra de la siguiente manera. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No mires ansiosamente a tu alrededor, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, ciertamente te sostendré con mi diestra justa. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y deshonrados, los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que pelean contigo, pero no los encontrarás. Los que pelean contigo serán como nada e inexistentes. Porque yo soy el Señor tu Dios, quien sostiene tu diestra, quien te dice, ando temas. Yo te ayudaré. La segunda autoridad es la autoridad de los 2 olivos y los 2 candelabros, es decir, la autoridad del Espíritu Santo. La misión de los 2 olivos y de los 2 candelabros es fundamentalmente iluminar. El aceite de oliva hace el trabajo de iluminar el candelero y quitar las tinieblas del templo. El olivo se refiere a la Iglesia veraz y a los santos veraces siendo ungidos con el Espíritu Santo. En Zacarías 4:14 de la madrugada, el profeta Zacarías le preguntó al ángel: ¿qué significan los 2 olivos junto a las 7 lámparas? Entonces el ángel dijo: son los muchachos que están parados frente al Señor de toda la tierra. Zacarías 4:11 de la madrugada, entonces le dije: ¿qué son estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Y respondí la segunda vez y le dije: ¿qué son las 2 ramas de olivo que están al lado de los 2 tubos de oro? ¿Que vacían el aceite de oro de sí mismos? Entonces él me respondió, diciendo: ¿no sabes qué son estos? Y yo dije: no, mi señor. Luego dijo: estos son los 2 ungidos que están junto al Señor de toda la tierra. En otras palabras, respondió que el olivo no es un árbol sino una persona. Además, ¿qué significa simbolizar el olivo como el ungido? Es porque los verdaderos testigos de Dios reciben la unción del Espíritu Santo y testifican el Evangelio. Como recurso del aceite, el olivo simboliza la unción del Espíritu Santo. En otras palabras, los testigos de Dios, olivos, en cualquier época recibieron la unción del aceite del Espíritu Santo, aceite de olivo, y testificaron el Evangelio. Los 2 candeleros indican que la verdadera Iglesia,
Como un candelabro, tiene la misión de alumbrar al mundo. Mateo 5:14 de la madrugada, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se la pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en la casa. Alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así, el significado oculto de la Biblia debe ser comprendido a través de la Biblia. Dios le está diciendo a Zacarías que los dos candelabros son los verdaderos testigos de Jesucristo. Y que los testigos llevarán a cabo la misión de difundir el Evangelio solo con la autoridad del Espíritu Santo. En Apocalipsis capítulo 11. Se le llama dos candelabros porque simboliza solo la iglesia del testimonio que ha sido medida. Ustedes son los dos candelabros que han recibido las palabras del librito de Dios. Debes recibir la unción del Espíritu Santo y completar la misión de hacer brillar la luz en la oscuridad como la Iglesia del Testimonio durante los 3 años y medio de la última mitad de la gran tribulación. La Iglesia del Testimonio es una iglesia que tiene el testimonio de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. La iglesia sin estos testimonios no es una iglesia. Entonces, no debe suceder que los dos candelabros se queden sin aceite y no puedan iluminar un lugar oscuro y titilante. No debemos convertirnos en aquellos que se oponen a la Iglesia. Desacreditar a la Iglesia y calumniar a la Iglesia. A continuación, para obtener aceite de oliva, debe haber un procedimiento de maduración de la fruta. Debe haber un proceso de poner la fruta madura en un molde y exprimir el aceite puro. El aceite puro debe ser puesto en un plato, cuenco, por Aarón y sus descendientes. Entonces no se debe abandonar porque no es puro y no se puede poner en un cuenco. Esto significa que no debes ser abandonado, sino que debes ser abrazado por el Señor. Y quiere decir que solo aquellos que son abrazados por el Señor con aceite puro pueden vestir de cilicio. Además, el aceite en el cuenco debe ser encendido por Aarón y sus descendientes. No debe acudir a cualquiera aquí y allá para recibir la palabra. Debes recibir el encendido que es la palabra solo del sacerdote designado por Dios. Y este fuego debe estar siempre ardiendo y nunca apagarse, por lo que el templo y nuestro espíritu deben estar siempre iluminados por este fuego del Espíritu Santo. Dios está diciendo que este es el estatuto perpetuo por sus generaciones para los hijos de Israel. Éxodo 27:20, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite limpio de aceitunas machacadas para el alumbrado, para hacer arder una lámpara continuamente. En la tienda de reunión. Fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos lo mantendrán en orden desde la tarde hasta la mañana delante del Señor. Será estatuto perpetuo en sus generaciones para los hijos de Israel. Zacarías, nieto del rey Jeconías en ese momento. El gobernador era Zorobabel. Animó al sacerdote Josué y finalmente completó el templo. En ese momento, los dos hombres, Zorobabel y Josué, completaron la misión como dos olivos y dos candelabros. La revelación en Zacarías 4 muestra que el templo fue reconstruido por Josué y Zorobabel, quienes regresaron del cautiverio en Babilonia. Y las lámparas del templo que se habían apagado se encendieron nuevamente. Por cierto, Dios dice que la campaña de Zorobabel para reconstruir el templo no fue hecha por fuerza o poder, sino solo por el poder del Espíritu de Dios, Espíritu Santo.
Zacarías 4:6. Entonces me dijo: Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, diciendo: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Dice Jehová de los ejércitos. Además, esta frase se refiere al movimiento de la Iglesia que se llevará a cabo a través de Jesucristo en la era del Nuevo Testamento, es decir, el movimiento del Espíritu Santo, fuego. Los dos candelabros son los verdaderos testigos de Jesucristo. Y Dios está diciendo a través de Zacarías que los testigos llevarán a cabo la misión de difundir el Evangelio solo con el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, la Iglesia veraz del Señor debe llevar a cabo su misión no ejerciendo la autoridad de este mundo, sino mediante la autoridad del Espíritu Santo, el fuego y la palabra. En el momento del fin. Los dos olivos no dijeron: Señor, dame el poder del Espíritu Santo. Usaron y ejercieron la autoridad del Espíritu Santo, que ya habían recibido. Por lo tanto, durante los 7 años de la gran tribulación, no pedimos ayuda, arrodillándonos día y noche y orando miserablemente. Debemos ejercer toda la gracia y el poder que hemos recibido hasta el día de hoy en presencia del poder de las tinieblas. ¿Lo entiendes? Hasta que te cases, tus padres cuidarán de ti. Pero cuando seas mayor, cuidarás de tus padres. El autor de este libro es Abraham Park. Abraham Park fue un aclamado teólogo de clase mundial con una notable espiritualidad pastoral. Había dedicado toda su vida a la oración y a las escrituras. Habiendo leído la Biblia más de 1800 veces. Durante toda su vida de ministerio, fue un verdadero pastor que amaba a la Iglesia y a la congregación como a sus propios hijos. Su horario diario consistía en oraciones de 2 horas y lecturas bíblicas de 3 horas, así como predicación y evangelización continuas. Con la convicción de que morir es vivir, hizo lo mejor que pudo en su vida de oración a Dios durante 3 años, 6 meses y 7 días en las montañas profundas. Cuando se puso el sol, no hizo más que orar. Cuando salió el sol, no hizo más que leer la Biblia. Entonces, finalmente, un solo rayo de gracia brilló sobre él. A través de la poderosa iluminación del Espíritu Santo y por la gracia de Dios, las escenas de la Biblia se desarrollaron como un panorama ante sus ojos. Estas escenas fueron escritas en grandes hojas de arruruz que estaban atadas con una ramita. Luego se transcribieron en papel comprado en un pueblo debajo de la montaña cada pocos meses. Así comenzaron los sermones de Abraham Park. Muchas personas están impresionadas por el Parque Abraham de la siguiente manera. ¿Cómo una persona puede amar a tanta gente? ¿Cómo puede una persona tener un impacto tan grande en tantas personas? Es muy trabajador. Nunca descansa. Nunca dejó de orar. Merece ser verdaderamente honrado por su dedicación a la Iglesia y las congregaciones. Un verdadero y fiel obrero de Dios.